Muy buenas noches, profe. Mi nombre es Osman Sebastián Monroy Morales de Álgebra Lineal, programa de Ingeniería Civil a Distancia. Bueno, mi tema es transformaciones lineales. Entonces, una transformación lineal es una función. Entonces, nosotros tenemos un dominio y un contradominio, donde pues normalmente una función siempre va con f de x igual a x más un c, un valor, un número. Entonces, pues aquí podemos explicar, donde pues aquí tomamos el ejemplo de que tenemos x más 3 donde tenemos un f de x igual a 5. Entonces aquí pues entramos a solucionar esa función. Entonces es un valor de 8. Entonces aquí hicimos una transformación. Pues entramos un 5 y salió pues una función de 8. Bueno, aquí ya seguimos hablando pues de más del tema de la transformación eh, lineales. Entonces pues aquí tenemos que hablamos de un vector b y un w. Aquí siempre se va a hablar de espacio vectorial, porque pues en espacio vectorial hablamos de el plano, en el plano, en todo se trabaja sobre plano y espacio, ¿sí? Podemos tener un plano y un espacio que ya hablamos de tres vectores. Entonces aquí pues tenemos un vector de espacio y lo convertimos y lo transformamos a un vector espacio que solo tiene pues dos vectores. Aquí podemos tener un segundo ejemplo que tenemos un vector espacio un vector plano y un vector espacio. Entonces se transformó y lo podemos hacer viceversa. Tenemos un vector espacio y un vector plano. Entonces toda esta transformación es la que hacemos en transformaciones lineales. Bueno, conclusión, pues lo que venía hablando de que sí, podemos hacer una transformación del plano al espacio o del espacio al plano. Aquí más adelante venimos a explicar. Una transformación lineal es una función. No todas las transformaciones son lineales. Entonces, aquí venimos a explicar. Tenemos unas condiciones. Sí, aquí pues iniciamos la primera condición, que es que tenemos t igual a t en función de u más b, es lo mismo que t en función de u más t en función de b, donde pues tenemos u, que le damos una representación, y tenemos b con una representación. Ya al sustituir, tenemos aquí u más b, tenemos esta misma función. Entonces eso nos quiere decir que cumplimos con la condición. Siempre, siempre se va a hablar en temas genéricos, no se va a tomar valores, sino solo se van a tomar valores genéricos. Entonces aquí tenemos pues el primer ejemplo. Vamos a trabajar con este ejemplo para explicar todo este proceso. Tenemos un, un tema de plano y lo vamos a transformar a espacio. Entonces aquí nos dice que tenemos dos vectores de espacio y los transformamos con una función, un plano, y lo transformamos en espacio. Entonces aquí tenemos los valores para sustituir, que estamos aquí, esto es u y esto es b. Entonces aquí tenemos que u más b es lo que veníamos hablando. X1 más X2 de Y1 más Y2. Entonces aquí vamos a sustituir. Entonces vamos a sustituir vamos a transformarlo, perdón, de este a este. Entonces aquí iniciamos. Entonces donde está X, pues metemos X a la 1 más X a la 2. Lo mismo donde está Y a la 1 más Y a la 2. X a la 1, aquí volvemos otra vez a la X, menos y a la 1 más y a la 2, y aquí tenemos el 3 y la y, reemplazamos lo que significa y. Aquí los organizamos, entonces dejamos a un lado las x, los x1, los y1, toda la función de sobre 1, y aquí la función es sobre 2. Aquí volvemos a separarlos para poder cumplir con la condición. Aquí tenemos que tu y tb, entonces es lo mismo que tenemos acá. Aquí vamos a comprobarlo. Tenemos en función de u y en función de b que tenemos que reemplazar con
en X y en Y. Entonces volvemos a hacer lo mismo. Aquí tenemos X1. Entonces aquí metemos en el X, metemos X1 y en el Y1 y podemos comprobar que este es igual a este. Lo mismo hacemos aquí. Cuando metemos X2 y Y2 en los espacios de X y Y, tenemos el mismo valor. Entonces sí cumple. La segunda condición es la condición de T alfa por B. Entonces, solo lo único que hacemos es hacemos la transformación, entonces, con la misma función, con esta función, perdón, aquí no la puse, con esta misma función vamos a transformarlo, perdón, con esta misma función. Entonces, transforma, esto lo reemplazamos, aquí lo arreglamos, para que me entienda, profe, control C, aquí condiciones, control B. Entonces, con esta misma condición, fue madre, más pequeña. Entonces, con esta misma condición, aquí hacemos con alfa. Entonces, ¿qué tenemos? Alfa con este mismo de acá. Entonces, como es alfa, entonces solo tenemos... Entonces, aquí tenemos, solo reemplazamos lo mismo. Tenemos función de alfa en x2 y en y2. ¿Sí? Entonces, volvemos a hacer las condiciones. Como tenemos este x, ponemos alfa por x1, alfa por y1, lo mismo acá. Por x1, y1, perdón. Aquí me estaba guiando por un... Y aquí hacemos lo mismo. Este es 1. Perdón, profe. Listo. Entonces aquí tenemos x, lo mismo, aquí multiplicamos por la función de x, entonces tenemos x en x y en menos y, lo mismo que estábamos haciendo anteriormente. Aquí entonces sacamos el alfa porque es factor común, entonces lo sacamos independiente en cada una de sus variables. Aquí ya lo sacamos total de la ecuación y pues aquí podemos representar que tenemos que esto, que es esto, es lo mismo que tener esto. Entonces pues nos está cumpliendo. Esto lo saqué busqué un libro en internet de álgebra lineal y sus aplicaciones. Y aquí pues voy a dejar el video. Entonces pues esto es mi tema de álgebra lineal, transformaciones lineales. Entonces que tenga muy buena noche, profe.